Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo están llevando la materia virtual? ¿Más o menos se las arreglan? Bien. Sin dar nombre, ¿qué tal son los ayudantes? ¿Se van Bien. bien? Bien. Bien. Sí, bien. ¿Qué van a decir ahora si alguno les llega a decir mal y se le va a armar? Bueno. Nos ubicamos un poquito en tema. Hoy sería la segunda clase de losas. Ya están pudieron acceder a la página, al aula virtual, donde están. Yo volqué en realidad es un link que lleva después al YouTube, pero alguno de ustedes me había comentado que entrando así no les come datos, ¿puede ser? ¿Es así? ¿Alguno lo probó o es lo mismo? No, yo la verdad que entré desde el blog y el YouTube, no usé la página, la verdad, de aulas web. Bueno, está subido en las aulas web, no sé si subí incluso ya el de los que vienen de Vigas. Alguno de ustedes me había dicho, yo hasta ese momento no sabía cómo funcionaba, y ahora cuando lo subí, en realidad lo que hace, uno entra a un link que lo deriva a YouTube, así que no sé si realmente no le come datos como alguno me había dicho, puede ser, la verdad que no es mi especialidad, así que bueno, ahí están. Alejandro, Sí, Miguel. ¿esta es la segunda clase de 3 que tenés en YouTube? No. Bueno, perdón. No. No, me explico. Si no me acuerdo mal. En el cronograma, que no es de este año, sino es prácticamente todos los años muy parecido, para el tema de losas está destinada dos clases presenciales, digamos, dos clases de martes. Sí. Cuando grabé los videos, si no recuerdo, un poco para hacerlos menos plomo y más a menos y más leíble, creo que lo grabé en 3 partes, tal vez 4, no me acuerdo. Ah, exacto. Sí, O sea, porque vi eso. está bien el comentario, y sobre todo con la confusión de 2, 3, o sea, el cronograma marca 2 clases para losas. Recuerden que nosotros el tiempo normal de teoría eran 2 horas por martes, de 6 a 8, que era hora y media entre que empezamos un poquito más tarde y terminamos un poquito antes, y 3 horas en total eran, en 2 videos es medio plomo, digamos, por lo menos le da Está bien, ustedes lo cortan cuando quieran, así que si lo quieren ver en 6 pedazos, lo ven también. Pero ya, Okay. digamos, conceptualmente hoy termina la explicación de losas. No sé, Walter, si legalmente, digamos, cronológicamente hoy también termina, vence no, supongo que el martes que viene vence el TP2 de losas, ¿no? En realidad el TP3 es de losa porque el de 2 es de torsión, pero bueno, más allá de eso sí, losas vence la semana que viene, sí. Ah, a propósito, ahora que me lo recordás, Walter, el otro día también me confundí yo. En las guías de estudio, incluso, bueno, el TP2 era de torsión. Claro. Por una cuestión en algún momento de orden, que la facultad nos pidió que la primera fecha del parcial fuese los primeros días o la segunda semana de junio, para no cortar temas, y preferíamos dejar torsión para después del primer parcial y que entrara columna, si no, no había manera, era más ordenado para ustedes, incluso para estudiar flexión, losas, vigas y columnas. Y ahí termina el primer módulo, si se quiere, que es a mediados de junio, ya está, en el cronograma está la fecha exacta. Sí, está para fines de junio. A ver, perdón. Según acá el cronograma de clase el 2021, el 29. Si no veo mal, el 21 me parece. El 29 es el recuperatorio, me parece. A ver, perdón, me voy a parar porque lo tengo acá. No, 22 de junio, sí. No, el 22 de junio, 22 de junio. No sé, Miguel. 22, primer parcial, dice. Por eso, 22, no 29, 22. Ah, perdón, pensé que estábamos hablando de torsión. Ah, Perdón. perdón. No, me confundí yo. No, está bien. El primer parcial, primer fecha. Sí, el 22 es el primer parcial.
Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna consulta que valga la pena, así media genérica, si se quiere que... Ah, acá hay un compañero en sala de espera, perdón. Voy a habilitar la sala de espera de completo. Habilitar sala de espera. Gracias. Sí, hay un montón, no uno solo. Ahí están entrando, estamos en 215 alumnos, 216. Bien. Perdón a los que llegaron tarde, o que estaban, mejor dicho, en la sala de espera, que no los había visto y me avisaron. Bueno, les decía que hoy damos por terminado entre comillas, la teoría de losas, y a partir del martes que viene, durante 2 martes, tenemos la correspondiente teoría de vigas. Les preguntaba si alguna duda existencial así general o incluso más puntual del tema de losas. Acá está Walter con alguna pregunta práctica y yo en lo que pueda ayudar desde la teoría. Yo tengo una pregunta. Sí, Martina. Cuando hacemos el ejercicio 4, que es con las tablas, ¿sí o sí hay que pasar el peso que nos dan en kilonewton sobre metros a toneladas sobre metros? No, no hace falta. La tabla está así por una cuestión del reglamento, pero tomá como que toneladas por metro como si fuera kilómetro por metro. Olvídate de las unidades y el valor. Si vos pones 5, a ver, vamos a abrir la tabla. ¿Me das para compartir ahí? Sí. A ver. Ahí está, ahí ven la pantalla. Vamos a ver la tabla de losas. ¿Están viendo la pantalla? Siempre pregunto por las dudas. Sí, Sí, se ¿no? ve. Sí, sabes. Sí, sabes. Sí, dice toneladas acá, pero si ustedes las toman como kilonewton por metro cuadrado, no hay problema. O al revés. Es un número este. Claro, bien, bien. Yo vi el video y después lo hice y como que no sabía qué tomar. En realidad, si vos lo pasás kilonewton y salvo algún que otro, en vez de tomar el 9,8, que en realidad es más exacto, uno lo toma por 10, que de hecho el reglamento lo permite, y esto, por ejemplo, en vez de ser 0,29 toneladas por metro cuadrado, en kilonewton sería 2,9, con lo cual siempre un factor de 10, pero poné acá, qué sé yo, no sé, poner para el peso, por ejemplo, 10 kilonewton por metro cuadrado, yo pondría acá 9,71 y en vez de tomar 10 toneladas por metro cuadrado, es como si fuera 10 kilómetros por metro cuadrado. Claro, bien. Lo Genial. que importa es el Gracias. número, el 10, en realidad. Pero Claro, no le, sí. porque vos ya suponés que acá este 10 no va a ser toneladas por metro cuadrado, sino kilómetros por metro cuadrado. Y si no, bueno, acordate que siempre es por 10, de tonelada a kilonewton, y al revés, sobre 10. Bien, sí, sí, gracias. Aprovecho de hacer un comentario del uso de las tablas o no uso. A veces aprovechen las tablas si quieren para hacer algunos ejercicios de ¿cómo es que se llama? De cálculo de momento. No, sí, pero de cálculo de momento, para interpretar cómo funcionan las losas. Porque a veces uno con las tablas se confunde que si entra por arriba, por abajo, etcétera, etcétera. Si yo les pregunto, a ver, si alguno se anima a contestarme, se anima, por mí, contesten tranquilos, está todo bien, y más a esta altura del partido, que recién empezamos, todos tenemos derecho a no entender bien las cosas todavía. Si yo tengo, por ejemplo, una losa de 5, una losa simplemente apoyada, de 5 por 4. Tabla 12, 5 por 4, 5 horizontal y 4 vertical. 5 horizontal, 4 vertical. Pregunto, justamente, bueno, ahora lo vamos a constatar con la tabla, a ver si las tablas están bien. ¿Cuál debía ser mayor el momento? ¿En el sentido vertical o en el sentido horizontal?
¿En el sentido largo o en el sentido corto? Desde el punto de vista, esto es una pregunta no matemática, sino un poco por, si han visto Largo. En el sentido corto. Sentido más En el largo. sentido corto. No, en el corto. En el sentido corto. Bueno, justamente no fue casual mi pregunta porque es una pregunta que confunde, no confunde la pregunta, sino es una respuesta confundible, le llamo yo. Dependiendo del apoyo. No, dependiendo del apoyo, por supuesto, pero yo aclaré que es todo simplemente apoyado. Donde entramos en cuestiones de apoyo, ya sonamos. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta Sentido correcta corto. en el sentido corto. O sea, ¿por qué muchos contestaron en el sentido largo? Y por eso digo que es una respuesta confundible. Porque uno, de entrada, si no entiende o no reconoce bien, y es lo que estamos tratando de enseñarles, así que por eso decía que pueden opinar tranquilos, que estamos a tiempo de confundirnos. A veces en los parciales, las preguntas son de ese estilo, no son busque en la tabla, porque bueno, buscar en la tabla termina siendo una cosa matemática y automática, digamos, y los resultados generalmente son los correctos. Pero si uno le pregunta eso mismo que pregunté recién, una losa de 4×5, ¿en qué sentido lleva más armadura o tiene más momento? ¿En el sentido largo o en el sentido corto? La pregunta confundida es en el sentido largo. ¿Por qué contestan en el largo? Yo sé por qué contestan en el largo, porque uno asocia, en general, que las cosas más largas tienen más momento y tienen más armadura, como son las vigas. Las vigas, efectivamente, cuanto más largas son, más momento tienen y más armadura llevan. En el caso de las losas, la situación es distinta. Como la losa trabaja en dos sentidos, lo que importa no es el largo, sino la curvatura. Esto que yo estoy explicando ahora está explicado en el video, es uno de los puntos, no digo más importantes, pero uno de los puntos, insisto, que más cuesta entender. La curvatura es más grande en el sentido corto que en el sentido largo. Y el momento flector y la armadura están íntimamente relacionadas con la curvatura, no con el largo o no. Entonces, en el sentido corto, la curvatura es más larga. Es mayor y entonces la armadura y el momento es mayor. Fíjense que yo le pongo 6 acá, siempre aumenta el momento en el lado corto, 4, y baja en el lado largo. Pongo 10 acá, que sería un límite. Y bueno, siempre en el lado largo es más bajo que en el lado corto, que es, bueno, eso con la tabla uno lo ve, pero lo que dice el profesor, lo importante en las losas es cómo se curva. Y le cuesta más curvarse en el sentido corto, y si le cuesta más curvarse en el sentido corto a la losa, porque desciende, todo punto desciende lo miro de un lado o del otro, desciende igual, pero ¿quién se curva más? Siempre en el sentido corto. Se curva más momento. ¿Se entendió? Fíjate, bueno, por supuesto, si ponemos 5×5, ¿cómo van a ser los momentos? Iguales. Iguales. A ver si anduvo bien. Sí, la hice más de 20 años la hice, así que tiene que estar bien. Cuando estaba fresco. Que te va a dar una losa cruzada ahí. No, bueno, justamente lo que dice Miguel me hizo acordar, en el extremo, una losa de 10 bueno, la que puso Walter, de 10×2, pongamos. ¿Qué? ¿Por lo pronto que es una losa cruzada o unidireccional? Ahora unidireccional. Unidireccional porque la relación de luces es mucho mayor que 2. Y bueno, sin embargo, la tabla sigue dando algo, pero algo... Sí, porque entre 0, esta tabla está hecha para 0 y 0,55 o 0 y 0,50 que tome el valor, digamos, como a partir de 0,50 da lo mismo, entonces que cualquier valor menor a 0,50 que tome el de 0,50, está hecha así la tabla. Digamos, el límite es 0,50, ¿por qué? Porque a partir de ahí no varía mucho el momento en el sentido corto. Entonces, que de 0,30 a 0,20 es lo mismo. Entonces, cualquier valor entre 0 y 0,50 toma el valor de 0,50. Ahora, si me permiten una pregunta un poquito, en este tenor, o de esta índole, pero un poquito más complicada de responder. A ver, Walter, tenemos una losa cuadrada de 4×4 con un lado empotrado solamente. ¿Cuál tabla sería?
La 12, la 13, la 14. Sí. ¿Cuál? La 13. La 13, que es la única que tiene un lado empotrado. Bien. Bueno, Con lo cual, ¿por qué? Borralo un poquito, Walter. Déjame que lo pregunte y después vemos el resultado. bueno, Borrar el 4x4, no ponga nada. 1x4 pongo. Sí, la pregunta es, tenemos una losa, ¿podés ponerla, movete la tabla a que se vea la 13, que se ve el empotramiento, si podés? Bueno, acá tenemos esta losa, mi mouse no se ve, ¿no? Porque el que está compartiendo pantalla es vos. Bueno, no importa. Tenemos el empotramiento. La pregunta es, ¿en qué sentido el momento y por lo tanto la armadura va a ser mayor? ¿En el sentido horizontal o en el sentido vertical? Para 4x4, ¿no? Para 4 cuadradas, sí, cuadradas. Sí, Una sí, losa cuadrada. si metemos otras cosas ya estamos complicando eso. En B. En el A, de vertical. Para mí, tal cual. Es en el sentido perpendicular a donde está el empotramiento. Claro, porque el empotramiento puede Independientemente ser sea una B losa o que A. está colaborando. Recuerden que para Kalmanok los verdes son los momentos en la dirección de A, que está el M0A acá y el MACP acá abajo. Y el MBCP abatido, ¿no? Obviamente, es este. El azul es los momentos en la dirección de B. Siempre los momentos son en la dirección cuya cara es una normal A o B. Flexiona una cara cuya normal es A o B. El verde es los momentos en la dirección de A y el azul los momentos en la dirección de B. Si la losa tiene 4 y 4, ¿quién es más grande? El M, B, C, P, que es el azul. Bueno, perdón ahí que está. Bastante bien, Walter. O Yo ni me animo a hacer eso. el M, A, C, P. Ahí me compré una tableta para dibujarla, tengo que probar. ¿Cuál fue la pregunta? No, ¿Quién es más grande, El MACP o MACP. MBCP? El MCP. ¿Cuál? El MA es el más grande. Estamos hablando del centro. El MACP, dice la mayoría. Sí. MBCP. Sí. No, algunos dicen MBCP. Sí, MBCP, perdón. sí. Bueno, a ver, Sí, el azul. Esto lo hacíamos en las clases presenciales y la verdad, no sé, Walter, si te acordás, pero están respondiendo mucho más acá que en las presenciales. En las presenciales todos Sí, puede ser, sí. se escondían abajo de la mesa. Bien, alguno de los que haya respondido MBCP que defienda su posición. A ver, ¿por qué dice que el MBCP, el azul? Porque está con mayor distancia el esfuerzo. En el otro, como tenés tipo el momento, tiene menor distancia de A sería. ¿Y quién para se anima? hacer- ¿Quién está hablando? ¿Celeste o Mayra? ¿Quién hablaba? Mayra. Mayra. A ver, alguno de los que defendía al verde, al MACP, ¿qué le dice a Mayra? Pregunta, ¿no es el mismo ejemplo que el anterior? Eh, Que el el lado más momento- corto tiene mayor. Termina siendo el mismo ejemplo que el anterior indirectamente. O sea, este es más complicado porque Claro, pero para este caso el MACP sería como el lado más corto y sería la misma respuesta. que el exacto. ejemplo A ver, anterior. Walter, si podés marcarle lo que sería la luz ficticia entre el... La luz ficticia, entre claro, el tiene punto- razón, desde el punto de vista de ese aspecto, la losa estaría con una luz, perdón acá, más corta acá, ¿no? O sea, ese obviamente va a ser sentido. menos que 4. Esa va a ser la nueva No luz. sé, ponerle que sea 3,6, no sé. Además, Un valor. si es una losa empotrada, va a tender a deformarse en el lado corto. Claro, donde está el la empotramiento. curvatura, si yo dibujo la Exacto. curvatura, vamos a dibujar la curvatura en... O sea, ahí la armadura va por arriba del halo, por la parte de arriba, porque el momento se encuentra hacia abajo. O sea, las fibras de arriba curvatura en el están sentido de A, traccionadas claro. y las de abajo están comprimidas. Entonces el mayor La momento va a curvatura existir circular ahí. es así. Claro.
¿Todos saben de lo que está hablando Celeste? Que Sí, sí. Todo lo que Sí, dijo, por el momento negativo. No, todo la lo que verdad dijo, que tiene razón, no estoy al contrario, pero como son cosas que estamos viendo, y me parece bien que las sepan, pero algunos capaz que están preguntándose de qué estamos hablando. Está bien que ustedes ya vieron todo esto en el nivel 1, así que seguramente la mayoría sabe de qué estamos mencionando. Lo que pasa que en el caso del hormigón armado, que recién ahora lo están viendo en profundidad, es donde salta el tema de que donde están los momentos negativos van las armaduras arriba y donde están los momentos positivos van abajo. Así que ahora esto tiene muchísima importancia. En un perfil doble T de hierro que trabaja lo mismo arriba que abajo, daba lo mismo, entre comillas, que fuese positivo que sea negativo. Acá un desconocimiento de cómo funcionan las cosas puede hacer que en una obra, cuando ustedes están como profesionales controlando los hierros, no les salte que hay un error. Si hay un momento negativo, la armadura tendría que estar arriba y si ustedes se dan cuenta ahí, lo tienen que marcar, ¿no? No, pero lo que estaba diciendo era que la losa en el sentido corto, si yo cuento desde el punto de inflexión donde el momento pasa de positivo a negativo, este punto se comporta como un apoyo simple para la losa. Y en el sentido de A es más corto para el tramo. Tiene un tramo más corto de momento positivo. Por eso que tiene que ser más grande el MACP que el MBCP. Sí, o sea, siempre tiene que ser al punto, cuando estamos hablando de una losa que tiene los mismos lados iguales, es el punto perpendicular o la distancia perpendicular a donde esté empotrada, digamos. Sí, no te logro entender, pero digamos que la pregunta era, ¿MACP es más grande que MBCP? Sí. ¿Por qué? Porque en realidad, para MBCP, la losa tiene 4 metros y el sentido más corto para el tramo es menos de 4 metros. ¿Por qué? Porque hay un empotramiento, en este caso a la izquierda. Yo justamente le pedí a Walter que pusiera 4x4, porque si ponemos 5 horizontal y 4 vertical, estamos compensando una cosa con otra y capaz que da... vamos a hacer un ejercicio, a ver, ahora sí, ponete en la tabla, hacer 4x4. Voy a borrar todos dibujos. Entonces, si yo pongo para la tabla 13 4x4, el mayor momento de tramo, fíjense que el MACP 0,508 con respecto a 0,388. Pero hay un caso que si, fíjense que 4,5 le doy a A, ahí sigue siendo ahora el MBCP más grande, ¿no? Exacto. Se dan cuenta de lo que pasó. Se alargó en el sentido que daba mayor momento y ese alargamiento hace que disminuya el momento y se compense o se iguale o se parezca al otro, al sentido vertical, digamos. Es más, si yo pongo 3,9 en A, ahí también da mayor, pero fíjense, 4 da mayor en A, 4,1 sigue dando mayor, 4,2 sigue dando mayor, ¿no? 4,3 también, y ahí ya casi estamos. Ese es el límite. O sea, esos 30 centímetros con 4,30 daría el mismo momento, la pregunta sería, o momentos parecidos. Sí, 4,40. ¿Qué pasó? ¿No cambia mucho? No, entre 4,30 y 4,40, no, porque pasó está bien, porque no toma la relación de lado, por eso. Bueno, pero digamos, 4,30 sería el límite que en ese caso le estábamos diciendo que el lado más corto siempre toma mayor momento y fíjense que el mayor momento está en el lado de A que mide 4,30. Y sigue siendo igual, es cierto que sigue siendo el lado más corto el que toma mayor momento, pero teníamos una condición más ahora que hay un lado que está empotrado. Por eso que no es tan fácil, o por lo menos hacer una extrapolación de lo que veíamos en viga. En losa trabajan las dos direcciones. Trabajan las dos direcciones. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, podemos seguir como hasta ahora, tirando así pequeñas preguntitas nosotros para entablar la discusión, digamos, nada más, no por otra cosa. ¿Alguna pregunta que se les ocurra?
Si yo pregunto, ¿de qué depende el espesor que hay que darle a una losa? O la altura útil que hay que darle a una losa. De la luz. De la luz, ¿qué más? De la Luz carga. mínima sobre Apoyos. el coeficiente. Depende de la condición de apoyo. Condición de apoyo. ¿Cuál es la condición de apoyo que requiere menos espesor de losa? Por ejemplo, en este caso, la empotrada, el ejemplo que veíamos recién. Pero La apoyada, digamos, en todo el perímetro. ¿Cómo? ¿Apoyada o empotrada? Apoyado en todo el perímetro. No, empotrada. El empotramiento sostiene a la losa, entre comillas, todo lo sostiene, pero el empotramiento le cambia la curvatura y permitiría menores espesores. ¿Y cuál es el peor de todos? La condición de simplemente apoyada. Voladizo. Voladizo. El voladizo es el peor de todos. Siempre la ménsula es un voladizo, una viga en voladizo. El balcón se le llama a la losa en voladizo. Siempre es el que requiere mayor espesor. ¿Por qué es el que requiere mayor espesor? Simplemente apoyada. Es borde libre de vínculo sería. Sí, pero ¿por qué dejando de lado las cuestiones, o sea, no. A ver si Porque tiene que mandar todo el peso a un solo lado y tiene mayor deformación. Esa me gustó, Mayra, la última palabra. Tiene mayor tracción. Es el que más se deforma. Las cuestiones que exigen que la losa tenga un espesor mínimo son cuestiones de deformabilidad, más que de otra cuestión. O sea, los elementos tienen que ser lo suficientemente rígidos, porque cualquier cosa con armadura se puede solucionar, entre comillas, para que no se rompa. Con mucha armadura no se rompería, pero tampoco se puede deformar. Y la deformación, el gran inhibidor de la deformación es más bien el hormigón con su espesor. Sol, no sé si acá Sol me pregunta si podría repetir, por favor. No sé en qué momento lo dijiste esto, pero si qué parte sería alguna pregunta. Tiene la deformación de los balcones. Ahí tiene un balcón. Bueno, perdón, ahí tiene esto. A ver si se ve. Ahí, ¿se ve la rajadura ahí? Ahí se están bajando los balcones por tener poco espesor. ¿Se ve la fisura, no? Mostrale con el marcador, si puede, va con el mouse. Sí, se ve igual. Están separadas de la pared directamente. Claro, acá está separado de la pared. A ver si hay otra foto. Ahí se ve la rajadura en el piso. Ahí. Justo es donde arranca el voladizo, que es donde más está sufriendo. Voladizo, ¿no? En la puerta balcón. Ve algo. Fíjense que acá también se ve esa. ¿Espesor o poca armadura? ¿Cómo? Las dos cosas. Poca armadura, poco espesor, mal puesta. Las tres cosas en realidad. ¿Y cómo se soluciona? Digo, constructivamente. Con mucha plata. Se pierde. No, acá vamos a tener que poner columnas en la parte del contrafrente, que es lo más barato, y acá vamos a tener que hacer este piso hay que hacerlo de vuelta porque tiene poco espesor, mal colocada la armadura y poca armadura, las tres cosas. Con lo cual ya hay gente viviendo, obviamente, y es todo, ¿no? ¿Se ve ahí la fisura? Sí. ¿No hay forma de resolver con una ménsula nueva o un voladizo nuevo, una cosa así? Y este sí lo vamos a tratar de solucionar porque son los que dan al frente, no podemos tener una columna en la vereda, ¿no? Pero, digamos, todo es complicado, más cuando la gente está viviendo, todo por no hacer las cosas. Ahora están todos sostenidos. Me está motivando que me cambie. ¿Con un tensor no se puede? Bueno, solución hay un montón. ¿Ven la armadura? Estaba mal puesta. Está puesta abajo. Por la Está profundidad abajo. que El tiene. hormigón termina acá. Es el límite del hormigón, porque lo demás contrapiso para arriba. Y en realidad esto tenía un espesor de 10. De hormigón nada más, ¿no? Por eso la ubicación ahí entonces está mal de la armadura. Exactamente. Chicos y grandes, ¿no? Esto que está mostrando Walter viene al pelo para charlar una cosa que desgraciadamente en la virtualidad no se puede charlar porque en un video esas cosas tal vez no se digan. Es probable que la mayoría de los 200
en este momento hay 262 alumnos escuchando, o 260 sacándonos a Walter y a mí. Es probable que ninguno de ustedes calcule, algunos sabrá y ojalá lo hagan y estaríamos muy contentos y estamos tratando de darle los elementos para que calculen sus edificios. Pero la mayoría va a hacer los proyectos y aquí no saben quién hace el cálculo. ¿Un ingeniero? Sí, Los ingenieros. Los ingenieros, no, pero me río porque los arquitectos, cuando se refieren a esto en la vida profesional, no donde están ustedes, voy a llamar al ingeniero, como si el ingeniero lo único que hiciese en su vida fuese calcular, o sea, lo único que sirve el ingeniero es para calcular. Voy a llamar al ingeniero, bueno, el ingeniero hace los cálculos, hace los planos, supongamos, y no tengo duda que los hace bien, hace todo bien, pero no va a la obra. La obra la dirigen ustedes, o sea, si ustedes sí van a estar dirigiendo, la mayoría de ustedes va a hacer proyecto, que es para lo que están estudiando, la mayoría ingresa a la facultad para proyectar arquitectura, y muchos terminan proyectando y ejecutando por gusto o por necesidad, porque bueno, de algo hay que vivir y a veces la ejecución ayuda, ¿no? Y entonces ustedes son los responsables, muchas veces filman los planos, aunque los haga el ingeniero por una cuestión de comodidad o de ahorrar algún gasto, lo firman ustedes, y cuando van a la obra, el obrero, que algunos saben, algunos entienden de cómo trabajan las cosas y otros no, hacen las cosas mal. Y hacer las cosas mal es, por ejemplo, lo que mostró Walter, poner la armadura abajo o ponerla arriba y pisarla durante el hormigonado o durante previo al hormigonado, y la armadura queda abajo. Y ustedes, que es lo que estamos tratando, primero que vayan a la obra y segundo que sepan cómo funcionan las cosas. Nadie pretende, nos encanta que sepan que un voladizo va a necesitar un Fidel 10 cada 11 centímetros, por ejemplo, o lo que sea. Pero nos interesa más que ustedes sepan que en un balcón tiene que haber hierro y el hierro tiene que estar arriba. Que si no está arriba hay algo que está mal hecho. Después le podemos decir al ingeniero, che, esto, vos calculaste esto, está bien. Bueno, se entiende un poco la cuestión. Todas esas preguntas que yo le hice recién, de cómo en una losa de 4x5, en qué sentido va la armadura. No pretendo, o no pretendemos, que sepan cuánta armadura. Intentamos y se los estamos enseñando, pero nos contentamos que se den cuenta que una losa en ese sentido lleva más armadura en el sentido corto que en el largo. ¿Para qué? Para que el día anterior a la hormigonada, que es el día que habitualmente vamos los ingenieros o los arquitectos a controlar que la armadura esté bien, vamos con una planilla, así que teóricamente está todo, deberían por lo menos ir con una planilla. Pero más que eso, por lo menos darse cuenta que hay algo mal. Es muy común que el obrero, imagínense un obrero que uno le hable, che, en el sentido X pone Fidel 10 cada 15 y en el sentido Y, muchos saben y otros no saben, y a veces los planos no lo indican bien, pero entonces nosotros viendo la losa nos damos cuenta si por lo menos conceptualmente está bien armada. Después, por supuesto, lo fino, el hierro que lleva, la separación, hay que buscarlo en las planillas. Ahí está preguntando del caballete cuándo llega. Sí, sí. Acá en esta losa, si lo pueden ver, hay. Vamos allá. Walter, perdóname. Hay una barra recta. Walter, perdóname, ¿por qué no? Porque alguno capaz que todavía no sabe qué es caballete. Explícale un poquito. Pues bueno, porque preguntaron, por eso. No, sí, ya sé que uno preguntó, pero hay 265. Bueno, no importa. Uno calcula generalmente la armadura y lo más probable es que ponga una barra recta, separada por unas barras levantadas, de un lado, barras levantadas del otro lado, y barras rectas del otro lado. Bien. En el apoyo, fíjense que hay una levantada que viene de un lado, que es verde, y otra levantada que viene azul. A veces, estas losas son continuas, por eso que necesita armadura, se levanta armadura, si no una calculadora simplemente apoyada, las calcula y no hay problema. Fíjate, bueno, Walter, dibujale el diagrama de momentos ahí de la viga, que ya que estás. ¿De las losas? De la losa, ¿cómo hace para que...? El diagrama de momento así, en el sentido ese, perdón. Sí.
y hay que tirar la, digamos, la línea media, porque si no, ahí la línea media, perdón, más o menos. Acá tenemos negativo, acá tenemos positivo, acá tenemos negativo, acá tenemos positivo, en el tramo, ¿no? Negativo. Cuando el momento es negativo, ¿dónde va la armadura? Arriba. Arriba. Por eso, Por eso que se levanta. Exacto. Bien. Entonces, lo mejor para aprovechar el hierro, una recta, una levantada, una recta, una levantada, una recta, una levantada. Entonces aprovecho la levantada de un lado y del otro para tomar el negativo. Cuando no alcanza, la que levanto de un lado y la que levanto del otro, porque más de la mitad no puedo, por eso que es una y una, levantar, lo que se hace es poner que esta de acá no lo tiene, sí esta de acá, no sé si lo llegan a ver, unos adicionales. Una perca, ¿no? No, se llama caballete. Que es la armadura adicional que se pone en los apoyos de losa cuando no alcanza lo que levanto de un tramo o del otro. O directamente, si yo no quiero levantar nada porque voy más rápido poniendo barra recta, con todo el caballete tomo el momento negativo. Pero desde el punto de vista del aprovechamiento de los materiales, conviene levantar una barra y otra de un lado, otra de la otra losa, y si no llego a tomar el momento negativo, pongo esa barra adicional que el caballete, que es lo que preguntaba ahí el compañero. Walter, ¿te hago una pregunta? Sí. Ahí la línea verde, la barra doblada verde con la barra azul doblada, ¿esa van atado arriba de donde estaría la viga? Atado en el sentido de para que quede arriba nada más, pero no el alambre, la atadura no hace a la función estructural, digamos. Se ata así arriba por una cuestión de para que quede arriba, porque después pasa que la pisan cuando hormigona y demás y se les baja la armadura. Digamos, la única función que cumple la atadura es que las barras queden en el lugar correcto en el momento de hormigonado. Después la atadura, más que para eso, no cumple ninguna otra función. Y te hago otra pregunta. Ahí los caballetes naranjas que dibujaste acá abajo, en alguna parte de la guía decía que era la mitad de lo que es la luz de la losa. ¿Puede ser que sea así siempre? No, se calcula, el caballete se calcula. Vos podés, ya te digo, O sea yo podía que- haber levantado ninguna barra, todas rectas, y pongo la armadura de caballete para tomar todo en el momento negativo. Pero desde el punto de vista económico conviene aprovechar de ese momento negativo tomando con las levantadas. Creo que la confusión viene... No, lo que él está diciendo es que se levanta la mitad. para poder calcular el caballete es la armadura de apoyo menos la mitad de la losa 1, por decirlo así, menos la mitad de la otra losa, la losa 2. Bien. Porque se ¿Y por qué levanta una por medio. menos la mitad y menos la mitad? Porque solamente puedo levantar la mitad de un lado y la mitad del otro. Exactamente. Te digo, la mitad de esta losa de acá de la izquierda es la verde, la mitad de la losa de la derecha es la azul. Si no me alcanza con esas dos, tengo que poner caballete. Hay una pregunta del parcial que se va a tomar el 20 y pico de junio, como dijimos, que dice, ¿por qué se hace y para qué sirve, para qué se puede hacer y por qué se hace levantar un hierro por medio en la losa? Hay dos cuestiones que están dando vuelta. Una de las respuestas es para colaborar con la absorción del momento negativo en el apoyo, que es lo que acaba de explicar Walter. ¿Y por qué se puede hacer? Nadie se pregunta, si yo necesito poner tantas barras en el tramo, ¿por qué la puedo levantar? Si yo las calculé para ponerlas, ¿por qué en las cercanías del tramo la puedo levantar? ¿El momento máximo no estaba en el centro de la losa? Sí. ¿Te ayuda? Y llega un Por eso momento, a medida que nos acercamos al apoyo, que no hay más momento. Y si no hay más momento positivo, ¿qué pasa? ¿Necesitamos armadura abajo? No. Teóricamente no, entonces levantamos la mitad. Y por el diagrama que hoy dibujaron en la losa empotrada, Claro, que eso se mismo. retiraba desde el borde Ahí está, tantos ¿ves? centímetros. Ahí está marcándole Walter con el lápiz.
Claro. A partir de ese punto de momento, inflexión donde pasa de positivo a negativo, en teoría ahí ya no necesitas nada de armadura. arriba, abajo. Abajo. Ni abajo ni arriba, pero eso que levantar la mitad, ¿no? Sí, lo podés aprovechar, digamos, en el medio, que es donde está el momento máximo. Exacto. Bueno, quedan 10 minutos para respetar un poquito después los horarios de trabajo de ustedes con los ayudantes. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? Entiendo que estas cuestiones y estas preguntas me parece que son, ¿cómo es que se llama? Útiles, ¿no? Así por lo menos vamos entendiendo cómo funcionan las cosas. Perdón, yo quería hacer una pregunta media tonta igual, pero es porque estuve escuchando, pero no me quedó en claro lo que es el caballete en la estructura, no lo entendí muy bien. Bien. Caballete es una armadura que se pone adicional cuando no te alcanza la armadura que levantás de un lado y del otro. Ah, Por es eso que ejemplo, está levantado. Ah, Sí, sí, está bien. es un nombre. pues fíjate que en esta losa acá, esta no necesitaba caballete. Acá no hay caballete. Perdón, a ver. Acá no hay caballete, porque me alcanzaba el momento negativo con lo que levantaba de un lado y del otro. Pero acá sí hay. Acá sí hay, porque faltaba para la armadura que me da el momento negativo, lo calculo, me da 5 y la levantada me daba 4 en total, y bueno, tengo que ponerle un poco más para llegar a 5. Ah, perfecto. Sí, 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 ahora entendí. Gracias. ¿Y se pone en el mismo lugar que está la No, armadura está mal levantada? puesto ahí. Eso fue una de las discusiones que no me entendía el candidato, pero bueno, está mal puesto. En realidad, en rigor no pasaría nada, pero lo ideal sería separarla, que siempre estén separadas. Walter, ahí pregunta un muchacho si la losa hay que llenarla entera el mismo día o se puede llenar en dos partes. No sé si le querés marcar ahí. Puede. Acá, esta losa, por ejemplo, que está armada, son losas unidireccionales, se podría cortar como una faja ahí en cualquier lado y seguir al día siguiente, ¿no? O sea, Sí, y si no, bueno, si uno sigue al día siguiente, hay productos, Cicalátex o Cicadur 32G, alguno de esos productos adherentes y listo. No hay muchos productos que hacen puente de adherencia y seguir hormigonando. Mientras que no tardé un mes, 2 meses. Y también, si tardás 2 meses, también hay productos que pegan el hormigón viejo con fresco, así que tampoco habría mayor problema. Hoy por hoy no hay que tomar mucho más recaudo que dejar una superficie rugosa para que pegue el viejo con el nuevo. en general, qué sé yo, hay algunas recomendaciones, las vigas, por ejemplo, cortarlas en la cercanía de los apoyos a 45 grados, no cortar en el medio de la viga, que es donde más va a estar trabajando. Acá, por ejemplo, si tuviésemos que cortar la losa, sería mejor cortarla en el sentido, a ver, Walter, si puede marcarme en el sentido de la dirección de armado y no en el otro sentido, cortarla. Claro, cortarla así, decís vos. Ahí pregunta, este muchacho debe tener algún problema con alguna losa, porque ¿cómo es el nombre del producto que une los hormigones viejos con el nuevo? Cicadur Gel 32. Cicadur 32 Gel o si no un Tacurú, Cicalátex también. Que dicho sea de paso, tienen la verdad que yo nunca lo entendí bien, yo lo he usado, pero tiene una problemática, que ese producto hay que colocarlo un rato antes de que venga el nuevo hormigón, digamos, sobre la superficie que uno va a pegar, pero no un rato mucho. Tiene que ser de tal manera que cuando venga el otro hormigón sea esté pastoso, esté gelatinoso. Y esas cosas en la obra es muy difícil de lograr, porque los camiones vienen cuando quieren, así que bueno, es medio difícil. Walter, Sí. en un voladizo, si vos tenés una viga invertida, si armás el voladizo con una viga invertida, ¿necesitas alguna armadura adicional o no? No entiendo cómo sería. No se entiende, la viga está en voladizo, la losa en voladizo. Viga, tenés el voladizo, pero la viga lo armás invertido. No, tengo acá el ejemplo, no sé cómo mostrarte nada más. Creo que el ejemplo de la viga invertida estaba en uno de los videos. En uno de los videos que vimos había un balconcito o un voladizo que tenía una viga invertida. ¿Te acordás en cuál? Teóricos.
A ver, En el yo último tengo parece acá- que es. Tengo los balcones acá de... No, 63 no, Vamos acá, a ver. Sí, es en el Este- último. En el último video, Walter, ahí de las teorías hay una viga invertida. Bueno, estos balcones, por ejemplo, están todos en voladizo. Acá, estos de acá arriba, no sé si lo llegan a ver si lo puedo agrandar un poco. Estos están en voladizo, ahí se ven, no tiene ninguna viga. Y estos, las que están en voladizo son las vigas, no la losa. No sé cuál sería la pregunta. Acá, bueno, acá se ve. ¿Esto será una cosa así? No, es el ejemplo que tengo. No. Me voy a fijar en los Por videos. eso digo, En todo caso, Él lo que después dice vuelvo a hacer la Walter, él lo pregunta. que dice Walter es que justo vos ahí la losa que está acompañando esa viga, la losa está apoyada arriba de la viga y él, me parece, lo interpreto Ah, bueno, yo. en ese caso la losa a los efectos de balcón, a los efectos estructurales no es un balcón, es una losa apoyada. Exacto. Acá, la de arriba no, esta sí, la de abajo sí. Ah, no, la de abajo no, tiene la de arriba no, la de arriba estaba viendo, sí. La de arriba no. Las que salen voladizos son las vigas. Pero no sé, la verdad, la pregunta es si la losa se puede colgar. Ah, que estuviera al revés, sí, cómo no. Claro, esa. Ah, sí. Sí, es muy Pero El único se puede, recaudo entonces. que por ahí lleva un poco más de estribo porque no es lo mismo que esté colgado algo que apoyado. Ahí venía la pregunta. Ahí, Walter, tenemos un ejemplo lindo ¿Tenía de losa alguna alivianada. armadura adicional? Sí, estribo porque está colgado y no apoyado. ¿Qué me decía Alejandro? No, que se ve la losa alivianada ahí en alguno de los entrepisos. Sí, no, este edificio acá está acá en 33, Play 4, es un chino. Pobre chino. Porque es como que tuvieron 3 empresas distintas, 3 Sí, tipologías distintas. aparte se nota, hay cosas que ya no se usan más, el ladrillo común y esas cosas. Ah, no, sí, este tiene 35 años este edificio. Claro, sí. Todavía no lo Pero bueno, terminaron. No. Está interesante porque estas cosas, cuando uno ve lo que es patología estructural, que es lo que me dedico, uno analiza toda la estructura, cómo la armaron, qué es lo que pensaron para, digamos, acá tienen que descubrir, al hacer el paso al revés, lo que está y tratar de descubrir cómo trabaja la estructura, ¿no? Y ese ejemplo que nos dieron del balcón que estaba fisurado, ¿se resolvió ya o no? No, todavía no. Tiene que pasar los honorarios, Walter, todavía. Sí. Soy caro, así que estamos luchando el precio. Pregunta, perdón, para no volver atrás, ¿la clase se está grabando? ¿No? Sí, estamos grabando acá. En teoría, sí. Me fijo ahí. ¿Lo suben después Al canal de YouTube y creo que ¿a dónde al lo audio ven? también. Claro. Sí. Buenísimo. ¿Qué hora estamos? No sé si ya estamos en hora, ¿no? Ah, 5 minutos. Ya ¿Alguna faltan 5, ¿alguna otra preguntita? ¿Alguna consulta? Ahí está Matías, bienvenido Matías. Ahí tenemos, bueno, ya se habrán dado cuenta que hemos ampliado ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Estaba muteado. Está bien. Les decía que ya sabrán la mayoría que hemos ampliado el plantel docente. Acá lo tenemos a Matías del Santo. Ya tenés asignada comisión, ¿no, Matías? Sí. Sí, voy a trabajar con Juanchito Rojas. Así Está bien. que ahora en un rato vamos para el trabajo en comisión. Muy bien. Bueno, estamos cerca de las 7, así que en principio para no entorpecer la tarea de los ayudantes, si no hay más cuestiones, nos liberamos. Les recuerdo, la semana que viene arrancamos con vigas, así que ¿están leyendo? ¿Están siguiendo las? Sí, Naila. Se te escucha muy mal. No, imposible, Naila. ¿Soy yo? Que lo escribe en el chat, de último. El chat mejor que... A ver. Claro, en el chat. Más fácil. Escribí Naila en el chat, estoy... Hola.
Ah, ahí te escuchamos Oh. bien, ahí te escuchamos mejor. Hola. Sí, te escuchamos, Sí. Naila. Te escuchamos, Naila. Ahora no te escuchamos más. Ahí te muteaste. Hola, ¿me escuchan? Preguntaba por la grieta, el tiempo de ruptura. La grieta del balcón ese que vimos. Recién te empezamos a escuchar, Naila. Ahí está. Tanto en No. una losa, tanto en una losa como en una columna. Viendo el tipo de grieta, podemos saber en cuánto tiempo se puede derrumbar o tener la ruptura No, no general. se puede. El tiempo no se puede estimar. Es como un volcán, no sabe cuánto va. Lo único que podés hacer el diagnóstico es qué problema tiene, la solución y la pregunta de siempre, ¿cuándo se va a caer? ¿Y mañana o dentro de 10 años? Y vos elegís. O cambiarte, mudarte. Mudarte. También. No hay un estimativo. Sobre todo, a veces los procesos se aceleran porque aparece esa fisura y sales si estás cerca del mar, o entra agua y se acelera. Hay muchos factores. Lo llenaste de maceta porque te gustan las plantas y tenés más carga, y bueno, así hay muchos factores que aceleran el proceso o lo aplacan. Así que no hay un tiempo. Sí, cuando uno se diagnostica algo, hay que solucionarlo. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Sam. Y, por ejemplo, en este caso, que bueno, evidentemente no está prevista la sobrecarga y demás, ¿el coeficiente de seguridad no debería estar dimensionado como para que absorba ese tipo de situaciones? No plantas, pero por ejemplo, no sé, una sobrecarga que no esté... Sí, obviamente, pero cuando ya tiene el problema, tratar de despejarlo todo, digamos. Eso fue lo que les dije, no usen el Perdón. balcón. Y una cosita. La seguridad está en condiciones normales. Cuando el hormigón es el que vos elegiste, por ejemplo, en H21, pusiste la armadura en cantidad como dijiste y en la posición que pusiste. Ahora, cada vez que si no está bien puesta la armadura, no tiene el espesor correcto, no es buen hormigón, y empezás a sumar y el coeficiente se te va a cerca de 1 y donde está abajo de 1 fuiste. Ok, gracias. O sea, esa posición de la armadura que se veía en esa foto que mostraba Walter, por más que le subas el coeficiente a 4 veces, si la armadura está abajo y tiene que ir arriba... No, eso sí, descartado. No, por eso digo, el coeficiente de seguridad es un margen que lo tenemos para que sea margen, no para usarlo en errores. Claro. Teóricamente no debería necesitarse, digamos. O sea, evidentemente está trabajando el coeficiente de seguridad, si no se hubiese caído. Claro. Bueno, chicos, un placer. Espero que les haya servido para algo el intercambio. Y bueno, siempre listos. Muchas gracias. Chao. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego, hasta luego. Luego. ¿Grabás, Alejandro, entonces lo mandás? Sí, está ahora ahí para la grabación.